Así que vamos de una, porque ya tenemos a nuestro primer invitado. Vamos a abordar la política local y nacional con alguien que está familiarizado mucho con esta actividad y sobre todo también con el tema de la asamblea. Vamos a tratar de descifrar qué está pasando en este recinto, en este poder legislativo. ¿Qué te parece, Ingrid? Claro que sí, le damos la bienvenida a Marco Murillo. Él ha sido asambleísta. Buenos días, Marco. Lo tenemos ya en pantalla. Buenos días, Ingrid. Un saludo para Diego también. Qué gusto estar en este programa, entre amigos y desconocidos también. Qué gusto saludar. Bueno, que los desconocidos sean amigos y conocidos también. Así es, Bueno, correcto. como habíamos planteado, Ingrid, por favor. Marco, yo quisiera arrancar esta conversación con usted pidiéndole su punto de vista sobre lo que ha pasado esta semana, esta primera semana de funcionamiento en la Asamblea Nacional. Vimos varias trabas en la conformación de las 15 comisiones permanentes. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, creo que en estos momentos hay situaciones complicadas, difíciles. Los congresos, las asambleas legislativas a nivel del mundo son muy complicadas, ¿no? Porque es la representación del pueblo y en ese contexto a veces depende mucho de los distintos bloques, de las distintas líneas, corrientes políticas. Por un lado, es normal que hayan discrepancias dentro de una conformación, de una asamblea, de un congreso en su primer día. Ahora, creo que eso hay que diferenciar de algunos elementos que básicamente los ciudadanos miramos hacia cómo está el comportamiento de cada uno de los bloques legislativos, de los legisladores en sí. Que en primera instancia está bien que hayan diferencias, pero que éstas no sobrepasen esos diálogos y esa negociación que tiene que tener una agenda mínima para el país, que tiene que poner claro las soluciones que se buscan desde la Asamblea Nacional para solucionar el tema de una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis social y, por supuesto, una crisis política. En ese contexto no hemos visto los ciudadanos una agenda que básicamente diga nos vamos a unir o vamos a tener un acuerdo más allá de las diferencias con estos ejes mínimos. ¿A qué se ha centrado en las últimas semanas la Asamblea Nacional? A ver quién capta los cargos, ¿no? A ver quién es el presidente, quién es de la comisión, quiénes presiden las comisiones, y no hemos visto, más allá de puntualización de algún asambleísta que ha tratado de señalar algunos puntos, pero en sí, como institución, como un ente colegiado, no hemos visto de ninguna manera, pues, claridad en esos planteamientos. Más bien se ha visto en negociaciones de culpabilidad del uno del otro. Y en este contexto, Marco, pero ¿no es un comportamiento usual en la asamblea, en todas las asambleas? Es usual desde la perspectiva de tener una agenda. Por eso digo, o sea, el consensuar entre distintos grupos políticos, distintas líneas ideológicas es complicado, pero siempre hay un eje común. ¿Quiénes van a estar opuestos a trabajar en favor de solucionar una crisis sanitaria que estamos viviendo? ¿Quién va a estar en contra de una reactivación económica y de la generación de empleo, que es un eje común para todos? ¿Quién va a estar en contra de solucionar los problemas sociales de pobreza que existe, por ejemplo, en el caso de Chimborazo, en el centro del país, con cantones de mayor número de pobreza? Entonces, el criterio básico de una asamblea tiene que ver con hacer consensos en los ejes comunes. Y luego, por supuesto, que habrán asambleístas que son hinchas del Barcelona, otros de la Liga, otros del Olmedo, y eso es legítimo. Pero creo que los ciudadanos queremos esas soluciones, porque yo recuerdo, si ustedes chequean cada uno de los candidatos asambleístas, todo el mundo planteaba empleo, ir a legislar. El tema de la corrupción es un tema fundamental, trascendental, un eje transversal que todos deben llegar a ese punto de fiscalización. Pero no hemos visto esos elementos, mejor vemos que lo que han posicionado es peleas, complicaciones en torno a quién va a ser presidente. Tenían una nueva mayoría, ahora tienen otra. Dicen que van a hacer una comisión de la verdad y ahora no, va a ser una comisión de transparencia. O sea, entonces en ello creo, al menos no empezó con el pie adecuado, por no decir con el pie derecho, porque se me van a enojar los del pie izquierdo. Entonces, no, dieron un paso acertado para iniciar.
y muchos ya están señalando que la Asamblea va a tener una complicación en apoyar a un nuevo gobierno que viene cargado de muchas expectativas, pero una realidad muy complicada. Un déficit de aproximadamente 7,000 millones de dólares, financiado solamente 3,500 millones de dólares, con una ley de educación intercultural bilingüe que incrementa en este caso 1,000 millones de dólares solamente en el ámbito de gasto corriente. Entonces, en ese contexto hay demandas de combustible, hay complicaciones sociales. Entonces, creo que la Asamblea no empieza de una buena manera dando señales, en este caso claras, de solucionar los problemas, sino de esas viejas prácticas políticas, de que justamente es el reparto. Muchos se hablan, no sé, más luego vamos a saber las próximas semanas, que inclusive hay independientes, entre comillas independientes, que aparentemente estarían atrás de cargos públicos. Se ha señalado un asambleísta del Partido Social Cristiano que estaría a cargo de un organismo regional en la Amazonía a cambio de un voto justamente para llegar a la presidencia de Marco, precisamente en el orden de que había planteado Ingrid, tal vez en los años del correísmo esto no se notaba porque había una planadora que simplemente se alineaban al gobierno y a la tesis que le planteaba el presidente de ese entonces, Correa. Esto quiere decir que no es que tampoco las cosas han cambiado mucho. Claro que al inicio de un nuevo gobierno, de un nuevo periodo de la Asamblea, siempre hay como una expectativa más positiva de que ojalá las cosas sean diferentes, pero vemos que yo pienso que en estos años tampoco ha sido muy diferentes, ¿no? ¿Cómo la ciudadanía puede participar y empezar a decir a la gente que está ahí, que son sus asambleístas y que son sus representantes, de que no quieren este tipo de comportamientos, ¿no? Yo no veo, como usted ha dicho, un planteamiento en base a agenda, sino, o sea, inclusive en base a intereses muy personales. A ver, mi estimado Diego, yo participé en la asamblea de 2009-2013, sí, que fue la primera asamblea que se instaló. De hecho, siempre fui un opuesto a las políticas del gobierno de Correa y teníamos una asamblea en minoría. Y siempre hablábamos de un ámbito de una agenda mínima. O sea, ese creo que tiene que ser el elemento que nuevamente la asamblea tiene que recoger. De hecho, el pueblo ecuatoriano se manifiesta en esa vez, tenían una abrumadora mayoría de aproximadamente más de 100 asambleístas con aliados, pero cada vez llegábamos a acuerdos y logramos en el segundo periodo inclusive casi ganar la presidencia de la asamblea planteando una tesis opuesta a la que en ese caso planteaba el gobierno en torno a continuar, por ejemplo, con la presidencia de Corcho Cordero, pero siempre lo hicimos con un ámbito anteponiendo la agenda de libertad, de libertad de prensa, de libertades en torno también a un ámbito económico, a la corrupción. Entonces creo que se pueden hacer agendas mínimas. Yo creo que la Asamblea lastimosamente equivoca estos primeros pasos, amerita que es las primeras reuniones, esperemos que vayan mejorando y cambiando el planteamiento de esta agenda, que encuentren esa agenda, que para mí es sencilla. O sea, no hay que inventarse el agua tibia. Ahí tenemos el tema de corrupción, ok. ¿Cómo vamos a hacer el tema de fiscalización? ¿Cómo se va a hacer las leyes para, en este caso, reactivar económicamente? ¿Cómo se va, de alguna manera, también a fortalecer el tema de generar, por ejemplo, los déficits que de una u otra manera es corresponsable la Asamblea Nacional en torno a la aprobación de presupuestos y nueva normativa que permita una flexibilización en torno a impuestos? El nuevo presidente ha señalado que va a eliminar, por ejemplo, el impuesto a la salida de capitales, el impuesto también que hoy tenemos del 2% para emprendimientos y pequeños negocios. Está terrible. O sea, creo que hay elementos básicos que más allá de las broncas políticas entre el presidente, entre Nebot o el expresidente, van más allá de esos elementos, ¿no? Entonces, esperemos, por eso que este clamor ciudadano, porque caso contrario va a haber, y déjenme decir, soy de Riobamba, muy cerca de Chambo, pero no llego a Chambo. Así es que en ese contexto no soy brujo, pero el tema es que era una convulsión social en el Ecuador, porque el gobierno no podrá cumplir las expectativas que ha planteado, son 2 millones de empleos, 1,000 millones de dólares en créditos al 1% a 30 años plazo para el sector indígena campesino,
O sea, hay planteamientos bastante fuertes que en este caso no podrá cumplir porque una asamblea no tiene la capacidad, más allá de las ideologías, más allá de cada uno de su justo derecho de pensar diferente, no pensar en la solución a los problemas. ¿Qué quiere hoy el ciudadano? De la asamblea, del gobierno, de la clase política. Solución a sus problemas. No le interesa el tema de partidos, no le interesa, peor aún, rechaza un ámbito personal o de grupo, de ser el caso. Marco, y en este panorama en donde usted ha planteado varios temas que son importantes y que son prioritarios, digamos, para el desarrollo del país, ¿qué importancia toman las 15 comisiones permanentes para el conocimiento nuestro y de la ciudadanía que nos escucha? Bueno, todas las comisiones, no hay una comisión que no sea importante, ¿no? Dependiendo de la capacidad que tenga, en este caso, de presidir, el que preside la comisión, de la capacidad de la asamblea. Y ahí quiero dejar un tema claro, ¿no? Muchos asambleístas están peleando por ir a qué comisión van. Eso es un error, porque básicamente todos los asambleístas pueden plantear proyectos de ley en cualquiera de los temas. Es decir, si alguien quiere plantear un ámbito en lo laboral para mejorar las condiciones laborales o generar empleo, lo puede hacer. No importa que esté en una comisión de biodiversidad, agricultura, no importa. Por eso hay que chequear los planes de trabajo de nuestros asambleístas, a qué se comprometieron, porque algunos están peleando por ir a una comisión. Bueno, está bien, es legítimo derecho el estar ahí, pero eso no le impide generar proyectos de ley de los cuales se comprometieron y sobre todo que van a solucionar los problemas de los ciudadanos. En segundo momento, todos por mandato constitucional y legal tienen la obligación dentro de sus mandatos la fiscalización. Entonces, no es que yo voy a estar en la comisión de fiscalización porque ahí voy a estar absolutamente de ninguna manera. Es más, en la nueva ley orgánica que me acabé de enterar, la nueva ley orgánica, inclusive los que son miembros de la comisión de fiscalización no pueden interpelar, es decir, no pueden presentar en este caso, un juicio político. En cambio, los que están fuera de la comisión de fiscalización, ¿no es cierto? Sí pueden ser independiente de cuál comisión pertenezcan, pueden realizar la fiscalización. Entonces, estas 15 comisiones, cada uno, la de derechos, laboral, económico, desarrollo económico, justicia, todos dependiendo de la prioridad y de los asambleístas, porque este no es un trabajo de la comisión, es un trabajo de la asamblea, y dependiendo de la capacidad de sintonía que tengan con los ciudadanos, del cumplimiento de sus planes de trabajo, esa asamblea agitará tanto las leyes que beneficien al Ecuador como los procesos de fiscalización para la transparencia y lucha contra la corrupción. Oiga, Marco, yo apelando a esta cercanía que usted tiene con Chambo, sin querer molestar a los queridos coterráneos de este cantón. Oiga, usted en un tuit hace algunos meses ponía que si llegaba a haber una presidencia de Pachacuti, podría tener muy difícil el gobierno de Lasso, y eso es lo que a medida del tiempo se concretó. ¿Usted sigue viendo ese panorama complicado para el gobierno con esa presidencia? Sí, yo creo que sí. De hecho, hubiera sido bueno que para lograr la presidencia de la Asamblea hubiera esa agenda mínima entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es decir, ponemos un presidente que nos da claridad en el ámbito laboral, en el ámbito económico, porque miren que las propuestas ideológicas son distintas y de hecho Salvador Quispe ya ha dado declaraciones públicas señalando que cuidado con el tema del derecho de los trabajadores en torno a una flexibilización laboral, que sería el tema de trabajo por horas. De lo que estaba revisando el plan de gobierno de Guillermo Lasso, implica que el empleo joven dará de esta flexibilización laboral un tema por horas. Y de hecho, él lo dice siempre en su discurso, el nuevo presidente, que básicamente los jóvenes tienen derecho, es preferible a alguien que tiene horas de trabajo que a que no tenga nada. Hay que poner en su balanza. Pero, en cambio, la línea de Pachacuti y la izquierda democrática que han fijado una agenda conjunta, lastimosamente no van por la misma línea. Entonces, en ese contexto, más allá de que sea Pachacuti o sea, en este caso, la izquierda democrática o sea el social cristiano, incluso UNES, más allá de las diferencias que puedo tener históricas con este proceso del correísmo, la cuestión es cuál es la agenda mínima. Si esa agenda mínima no está clara desde la Asamblea, pues simplemente va a haber pugna de poderes.
Y peor aún, habrá más complicaciones de una crisis política que agudizará la crisis social. ¿Y quién gana en las crisis, mi estimado Diego e Ingrid? ¿Quiénes ganan? Los grupos políticos, por un lado, porque ya tienen estrategias en la desestabilización que van a hacer. Grupos económicos que tienen muy cerca el poder y la información para a veces guardar sus bienes, hacer los negocios, no hacer los negocios. ¿Quiénes son los jodidos? Como decimos los yamingos del pueblo. Porque a la final una crisis política y social perjudica a los más pobres. Terminamos pagando los más pobres, los más sencillos, los más humildes. Entonces, en ese contexto... Pero Marco, también ¿quiénes somos? O sea, ese grupo al que nos perjudica más todas estas acciones son los que nos utilizan o nos instrumentalizan para sus fines. Es decir, si a alguien se le ocurre empezar a decir vamos a las calles, ¿quiénes somos los que usualmente vamos a las calles? Digo yo, somos en el sentido de la gente común y corriente, la que hace peso, la que hace número, digamos, en estos momentos. ¿Cómo actuar en este tipo de participación, ¿no? ¿Cómo ser más conscientes de estos hilos que se tejen a veces mucho más allá de nosotros mismos? Mi estimado Diego, creo que la nueva realidad ha cambiado totalmente. Vemos que los grandes procesos sociales en Medio Oriente, empecemos desde Egipto, luego viene para Europa, luego América Latina, se genera mucho con una comunicación, y ustedes son expertos en comunicación, pues ya no es un tema del emisor al receptor, sino hoy es emisor, receptor y nuevamente una retroalimentación hacia el emisor. Y con las redes sociales, pues vemos Chile. O sea, Chile, que entre comillas todo el mundo en Ecuador lo ponía de ejemplo, ¿no? Y yo siempre, cuando visitaba, porque he hecho un trabajo a nivel de América Latina con el tema de trabajos en el ámbito social, señalaba que por supuesto que hay crecimiento económico y hay un desarrollo urbanístico cuando uno iba a Santiago, a distintas ciudades, igual que estar en el primer mundo. Pero también habían personas que vivían, en este caso, en casas de cartón. Entonces, la desigualdad tiene un punto que lastimosamente esto puede llegar a una explosión social, la cual ha llegado en Chile, se está viendo en Colombia, que Colombia también era un ejemplo señalando de un desarrollo económico mucho mejor que Ecuador. Ecuador puede llegar a esas condiciones. De hecho, en octubre del 2019, más allá de lo que usted señala, mi estimado Diego, que es legítimo el decir que nosotros participamos, es ya un hartazgo del tema político, de que todas las condiciones sociales y económicas no es sintonizada por los gobiernos de turno y en ese contexto complica. Y lo único que le queda a las personas humildes y sencillas es salir a una protesta en la calle y no le importa más allá de cualquier circunstancia cambiar las reglas sociales y políticas de ese estado, de ese país. Y en ello, por supuesto, y creo que esto ha sobrepasado a la élite política de Chile como de Colombia. Si tú haces un análisis y ustedes siguen muy bien estos elementos de análisis, pues vemos que ha sobrepasado a la clase política de izquierda a derecha, o sea, van los jóvenes, va una nueva visión, va hacia un cambio de estructura donde más allá de estas, y por eso señalo que lo que la Asamblea Nacional hoy por hoy está dando esas señales es de llegar a un punto de que haya una explosión social en el Ecuador, ¿no? Y el gobierno esperemos que inicie bien este tema. Lastimosamente hay algunos elementos como ese acuerdo debajo de la mesa. Los acuerdos son legítimos, pero los acuerdos tienen que hacerse sobre la mesa. Es una pena haber involucrado a todos estos actores, incluido el gobierno nacional, que estaban queriendo acordar por debajo de la mesa, ¿no? Eso es lo que la ciudadanía rechaza. O sea, si hubieran dicho, y de hecho, el presidente lo dijo una vez, el presidente electo lo dijo una vez que ganó, aquí no van a haber persecución política, aquí va a haber transparencia, entonces convóqueles a la mesa y digan, vean señor, estoy reuniéndome, el señor Correa, vamos a tener un acuerdo en la Asamblea Nacional y estos son los puntos claritos. Pero cuando hacen las reuniones con cúpulas y luego uno se entera de esas complicaciones y luego tienen que echar marcha atrás, siempre deja una sombra de duda. Esperemos que este ejemplo que ya le ha dado la ciudadanía en un ámbito ya, como digo, de una comunicación horizontal, no vertical, pues le quede claro al nuevo gobierno de que todas las acciones van a ser vistas con lupa y la Asamblea Nacional no se diga. Bueno, yo quiero agradecer a quienes nos están siguiendo a través de las redes sociales. Carlos Martínez Moreno nos dice, felicitaciones por el programa. Algún momento debemos hacer causa común para hacer una auditoría social a las diferentes autoridades de nuestra provincia. Bien, hablar y hablar de resultados poco evidentes.
Marco, yo quiero preguntarle cuál es su expectativa sobre esta asamblea. A mí, por ejemplo, me causa, estoy esperando, ¿qué pasará con aquellos pronunciamientos, ofertas de los candidatos a asambleístas? Recuerdo que un candidato propuso disminuir el número de asambleístas, hacer una consulta o el mecanismo pertinente para disminuir el número de asambleístas y tener un parlamento bicameral. ¿Se cumplirá, se dará todas las ofertas que se dieron en campaña? Lo importante cuando uno llega a la Asamblea Nacional es cumplir con, en primer lugar, no solamente desde un ámbito ético con sus electores, sino también desde un ámbito ya legal y jurídico, porque si no va cumpliendo su plan de trabajo, puede que haya sido errado, que no esté en la coyuntura, pero tiene que cumplir porque es obligatorio justamente el cumplimiento de su plan de gobierno. A eso se comprometió y por eso presentó ese plan de gobierno que posiblemente de no cumplirlo, la ciudadanía tendría un ámbito de revocatoria del mandato, ¿no? Entonces eso también hay que dejarlo ahí siempre pendiente como una acción ciudadana a ir velando. Pero muy poco los ciudadanos nos fijamos y planteamos de esos elementos jurídicos. Pero, a ver, los asambleístas no depende de ellos. De 107 asambleístas depende que las propuestas que plantearon lo consigan y lo logren. Pero puede ser que un asambleísta de nuestra provincia propuso lo que usted señala, mi estimada Ingrid. Su obligación es presentar ese proyecto de ley, esa reforma constitucional, los mecanismos que se deben realizar desde la Asamblea Nacional. Ahora, que no hayan los votos, que no hayan situaciones que se vayan a cumplir, ese es otro tema, ¿no es cierto? Porque tampoco se le puede cumplir por no haber llegado. De hecho, cuando fui asambleísta, planteé un juicio político justamente a la primera presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, porque estaba eligiendo ciudadanos sin un adecuado control, sin cumplir los elementos constitucionales. Creo que tenía todo desde el ámbito legal. Políticamente no tenía la mayoría, porque el gobierno tenía la mayoría de Rafael Correa, pero uno cumple su acción fiscalizadora, generando ese juicio político, sustanciando ese juicio político y llevando todo el proceso adelante. De la misma manera en la acción legislativa, se presenta un proyecto de ley a lo que se comprometió y en ese contexto tiene que darle seguimiento para decir, aquí están, presenté el proyecto de ley, se discutió, no hubo los votos, he insistido en estos temas, pero cumplo con los ciudadanos en llevar adelante este proceso. Y si sabe, hoy se dan mejores condiciones que en nuestro periodo, porque como señalé, habían 100 asambleístas que no daban paso pizca alguna situación, pero hoy, como vemos esa mayoría, no lo vean negativo, yo lo veo positivo, siempre y cuando tengan las condiciones jurídicas, las condiciones de diálogo, de agenda, para ir que esas propuestas hoy más que nunca podrían ser realidad de nuestros asambleístas, siempre y cuando trabajen y no estén preocupados solamente de ver a qué comisión o a ver qué cargo llegan, o peor aún, que estén negociando cargos o impuestos como siempre se ha señalado. Así es, y que estos acuerdos sean transparentes, estén sobre la mesa, como se ha dicho. Yo quiero ya para terminar cambiar un poco y bajarnos al tema local. También es un tema de gobernabilidad en el Consejo. Precisamente hay una nueva vicealcaldesa que es la ingeniera Marta Simbaña, ella pertenece a Pachacuti. ¿Esto implica también un acercamiento con el movimiento Pachacuti por parte del alcalde o es a nivel más personal estos acuerdos que se lograron llegar para esta designación, Marco? Lo dijo el señor alcalde justamente en la sesión de consejo, en la elección, no estuvo involucrado en ninguna reunión de los concejales, de hecho fue una decisión de los concejales en torno a generar expectativas, candidaturas, diálogos de inclusive de ver a qué comisiones pueden cada uno pertenecer, lo dejó muy claro en la sesión y ningún concejal señaló lo contrario. Es decir, está hablando sobre la mesa en el sentido de que los concejales fueron quienes consensuaron, dialogaron y en un ámbito democrático logró una votación para tener una nueva concejal. Haciendo recuerdo de 2 años atrás, sucedió lo mismo, ¿no? De la misma manera, ahí al menos, bueno, ahí sí creo que hubo un tema de diálogo con el alcalde para iniciar en una primera sesión y elegir a la vicealcaldesa en ese tiempo. Hoy el alcalde ha tomado una cuestión de respeto hacia el Consejo Municipal para que se desarrollen estas actividades desde una perspectiva con discrepancias como son, pero ya en el ámbito del trabajo siempre el alcalde está planteando un trabajo colectivo en bienestar de la ciudadanía. Las discrepancias normales van a estar,
la agenda mínima está trazada. Tenemos un PDOT y básicamente hoy, con la coyuntura de la pandemia, eso ha sido la prioridad del alcalde y del consejo, y en eso hay que señalar que no ha habido discrepancias en apoyar y sobre todo hacer una convocatoria, un trabajo conjunto con la ciudadanía. Que hay dificultades, que hay errores, que hay complicaciones, por supuesto, pero también hay aciertos muy importantes, y estos aciertos se logran con un trabajo con los ciudadanos y el consejo en conjunto. Ya para terminar, Marco, estos 2 minutitos que nos quedan, ¿qué va a pasar con la segunda etapa de vacunación? ¿Hay algunos acercamientos tal vez con el nuevo gobierno para también colaborar con lo que ha sido y lo que se ha reconocido como una gestión efectiva en el poder determinar sitios de vacunación que pudieran generar una agilidad en este tema? Bueno, creo que el plan de vacunación nace de una perspectiva del COE municipal liderado por el alcalde y de un trabajo que no es coyuntural, ¿no? En torno a la vacunación. Se viene trabajando desde el COE, convocando a todos los actores públicos y privados para ir solucionando las complicaciones, sea o no sea la competencia. Ahí hay que determinar un elemento. El ciudadano no mira si es competencia del GAT, del gobierno, de quien sea, lo que quiere es solución a sus problemas. Y a partir de esa competencia del COE municipal se han ido solucionando, como usted es testigo, mi estimado Diego, desde que inició la pandemia se ha trabajado con universidades, con sectores productivos, con ciudadanos, con comerciantes, con agricultores, para tratar de ir viendo las mejores decisiones, que a veces no gusta a todos, pero en la práctica vemos esta realidad. En el caso de la vacunación, pues hoy tenemos los ejemplos más importantes, creo que realizados, y creo que estamos liderando esto. Tenemos una capacidad de aproximadamente 4,000 puntos de vacunación diarias, es decir, que se puedan inocular a 4,000 personas en 3 centros de la UNACH, en la SPOCH. Estamos también en el Colegio Salesianos y un punto de vacunación express, más la vacunación móvil en cada una de las parroquias. Estamos listos. Lo que ha faltado es la provisión, y ya lo ha dicho el gobierno, la provisión de vacunas. Es decir, a veces estamos al 100%, a veces estamos al 30%, pero el nuevo gobierno, primero, hay que cogerle la palabra, y segundo, estamos muy contentos. 9 millones de ecuatorianos en 100 días. Ese es un gran reto. Si es que el gobierno provee de esas vacunas y ponemos al 100% a funcionar la infraestructura, que no es del municipio, por Dios, el alcalde lo que ha hecho es convocar a distintas universidades. Nuevamente mi agradecimiento al sistema de salud privado, por ejemplo, que hoy por hoy ponen brigadas, los centros médicos, los hospitales privados están poniendo brigadas. Por ejemplo, este instituto Stanford, tantos estudiantes, ahí hay un sinnúmero de personas que están haciendo posible ello. Entonces, si el gobierno logra la dotación de vacunas, esperemos que en los 3 meses tengamos el 70% de los riobambeños. Esa es la meta, porque tenemos un plan. No es que ahora vendrán y tendremos que discutir con el nuevo gobierno el plan de vacunación. Recuerden ustedes que el ministro de Salud dijo, y el gobierno dijo, que no tenía un plan, tenían fases. Lo que hicimos en primera instancia, el señor alcalde, dialogando directamente con el ministro, es firmar un convenio para generar un plan, y ese plan es el que se va a estar ejecutando hoy por hoy. No es algo que momentáneamente decimos vamos a hacer este centro, no vamos a hacer. Tenemos una meta de 124,000 riobambeños que tienen que ser vacunados, y en estos centros de vacunación masiva, con el apoyo y la convocatoria a todos los actores, vamos a salir adelante, mi estimado Diego. Entonces, ahí está el tema planteado, y esperemos que el nuevo gobierno acoja y podamos sacar adelante a nuestro cantón, y por qué no decirlo, a la provincia también. Listo, le agradecemos a Marco Murillo por esta visión, también por estas pequeñas elucubraciones de lo que podría pasar en el futuro, y que vale bien por el análisis político. Gracias a Marco Murillo, es asambleísta asesor de la alcaldía de Riobamba, y nos vamos ya a un tema también de capacitación y mucha importancia. Por favor, vamos con la